la Universidad Abierta y a Distancia de México. La carrera de técnico superior universitario en urgencias médicas presenta intoxicación por benzodiazepinas como parte de la asignación a cargo del docente de la materia Unidad de Trauma en Medicina Prehospitalaria 2. Docente Gian Fabio Báez Wendrell, alumno Esaú Limón López. A manera de introducción, sabemos que hoy en día los trastornos mentales han adquirido una mayor relevancia. Esto ha llevado a que pacientes también se encuentren con muchas enfermedades y por lo tanto se encuentren inmersos en lo que llamamos polifarmacia. La vida cotidiana nos lleva a experimentar en algunas ocasiones depresión por los mismos problemas, por las crisis emocionales que podemos vivir a día, por las relaciones interpersonales, por la relación laboral, por la misma enfermedad. Esto nos lleva muchas veces inclusive a la automedicación. Eso aún anexado a la edad, donde que a partir de la adolescencia empezamos a experimentar con algunas sustancias, incluso por uso recreativo o por uso medicinal, pues obviamente nos lleva a una idea del suicidio o bien a una sobredosificación. Por ello es importante que el técnico superior universitario en urgencias médicas suele llegar a atender este tipo de emergencias, hoy en día cada vez más usuales, y esto debido al uso de medicamentos psicotrópicos. Por ello es importante identificar lo que son las sobredosis por benzodiazepinas. Debemos de entender que se considera a las benzodiazepinas como una intoxicación de tipo psicofármaco, es decir, fármacos que tienen alguna alteración o tienen alguna acción directamente en el sistema nervioso central. De hecho, las benzodiazepinas están catalogadas como fármacos hipnóticos y sedantes. Obviamente hay unas benzodiazepinas que tienen efectos muy variables. Por ejemplo, algunas tienen efectos de sedantes, otras de hipnóticos, otras o en conjunto inclusive pueden llegar a tener efectos amnésicos, pueden ser ansiolíticos, anticonvulsivantes y obviamente relajantes musculares. De hecho, existen principales benzodiazepinas, unas asociadas a la acción larga, otras a acción corta. Por ejemplo, está el diazepam, dentro de los más conocidos, el furazepam, el clorazepato dipotásico, el clorazepam, el prazepam, el medazapam, hasalapasan y el netrazepam. De acción corta, pues tenemos el lorazepam, el alprazolam, el midazolam, clortizepam, oxazepam, triazolopam, temazepam y lormetazepam. Obviamente, pues aquí las terminaciones sepam vienen de benzodiazepinas. ¿Qué lleva a una intoxicación? Pues obviamente aquí, estadísticamente hablando, la intoxicación por benzodiazepinas radica en que se utilizan primeramente para contracturas, ¿no? Alguna molestia de tipo musculoesquelético que genera un dolor, pues obviamente se atiende con este tipo de benzodiazepinas. Obviamente el dolor más agudo postquirúrgico, pues también suele llegarse a recetar este medicamento. Al mismo tiempo sirve para evitar o contrarrestar los ataques de pánico. En este caso como ansiolíticos, como medicamentos para combatir la depresión y en un mayor porcentaje se manejan como medicamentos para evitar la ansiedad. Eso por un lado. Por otro lado, estas benzodiazepinas también suelen utilizarse para efectos suicidas a través de la automedicación, considerando que es una forma menos dolorosa de producirse la muerte y que de alguna manera va a tener un efecto casi seguro, ¿no? Puesto que va a llevar al paciente a que éste se adormezca y obviamente no refiere a ningún dolor en este proceso de la muerte. Finalmente también están las acciones accidentales, cuando muchas veces se les olvida a algunos pacientes, principalmente a aquellos pacientes en edad adulta mayor, donde se les olvida a la hora en que toman su medicamento y repiten la dosis. Finalmente, pues también la interacción de las benzodiazepinas con algunas otras sustancias, otros medicamentos y lo más habitual, el alcohol, lleva a una depresión del sistema nervioso central
más profunda y bueno, de esta manera se dan estas sobredosificaciones. A manera de clasificación de las benzodiazepinas, como ya se comentó, algunas literaturas las clasifican en de acción ultracorta, que duran menos de 6 horas. Están las de acción corta a media, que duran entre 6 y 24 horas sus efectos. Y las de acción larga, que duran más de 24 horas. Dentro del primer grupo está el midazolam, de las más reconocidas. De las de acción intermedia está el alprazolam y el orazepam. Y finalmente las de acción larga, el clorazepam y el diazepam, que son de los medicamentos más comunes que solemos escuchar o que podemos de alguna manera fácilmente tener acceso a través de una receta médica. Dentro del cuadro clínico, pues bueno, va a depender muchas veces de la sobredosificación. En algunos casos, cuando la sobredosificación no rebasa estos límites, pues el paciente se va a encontrar confundido, agitado, agitación psicomotriz, es decir, va a tener temblores, va a tener dificultad para articular palabras, va a tener dificultad para hablar. De igual manera, entre más grave sea la sobredosificación, el paciente puede llegar al estado de inconsciencia, a un estado de coma, donde los signos vitales son estables. El paciente va a tener depresión en el sistema nervioso, en el estado de alerta, desde un estado de estupor, sopor o coma, y finalmente, como consecuencia, va a tener problemas de apnea. La respiración va a ser uno de los factores primeramente más afectados, juntamente con el sistema de alerta. Un claro ejemplo de un cuadro clínico pues, es la muerte de Michael Jackson. De acuerdo con el estudio forense que se le hizo de su muerte, se diagnosticó que murió por una sobredosis de benzodiazepinas por administración de su médico particular. Para que el técnico superior en urgencias médicas pueda llegar a un diagnóstico prehospitalario, pues es importante considerar, uno, el paciente. El paciente básicamente que se encuentra con estos medicamentos puede ser adolescentes o adultos. Puede estar relacionado con una sobredosis. Vamos a encontrar signos de miosis. Va a haber una depresión respiratoria, una depresión neurológica. De igual manera vamos a identificar la presencia de medicamentos tirados en la zona donde se encuentra el paciente o en la cómoda o algunos frascos. Y esto es bien importante. Considerar siempre el sample como una de las herramientas más importantes, juntamente con los factores de riesgo que se acaban de mencionar. Obviamente también hay que considerar aquí que el sample puede o no ser en un momento dado al 100% real, puesto que muchas veces los familiares pueden desconocer este tipo de procedimientos o medicamentos que estaba tomando el paciente. Como manera de auxiliar, pues tenemos la mnemotecnia A, E, I, O, U y TIPS, que nos ayudarán a recordar fácilmente por qué un paciente está con un estado mental alterado. Por un lado, la A representa el alcohol, la anafilaxia, el infarto agudo miocardio. La E, trastornos de epilepsia. La I, la dependencia de insulina, la falta de esta. La letra O, la presencia de opiáceos, que también están relacionados con la sobredosis de benzodiazepinas y de sustancias psicotrópicas, como habíamos mencionado. La presencia o el antecedente de uremias, dificultad, problemas de la circulación renal, traumatismos definitivamente, un aumento de la presión intracraneal, un edema intracraneal, un tumor, son también algunos rasgos de cambios alterados. Y finalmente la letra P, que significa la poison en inglés, que significa intoxicación, y obviamente las crisis convulsivas. De estos elementos, pues podemos destacar la presencia del alcohol, la presencia de epilepsia, donde se le puede haber recetado benzodiazepina para contrarrestar los efectos de estas convulsiones, y finalmente, o de esta epilepsia, y finalmente la posibilidad de intoxicación. Son las herramientas. ¿Cuál es el tratamiento prehospitalario, tanto básico como avanzado? Definitivamente está el manejo de la vía aérea permeable, si hay oportunidad de hacer una intubación endotraqueal, y obviamente la aspiración de secreciones de forma gentil. Es aquí donde va a haber muchas secreciones y obviamente tendremos que estar vigilando constantemente a este paciente hasta no lograr un control absoluto de la vía aérea.
La administración de oxígeno a través de una bolsa válvula mascarilla, una mascarilla bolsa reservorio, dependiendo del automatismo respiratorio que tenga, siempre tratando de alcanzar el 94% de saturación de oxígeno. Monitorizar la oximetría de pulso, monitorizar la capnografía, lo que me habíamos comentado, evaluar el apoyo ventilatorio, y desde luego el traslado a un centro hospitalario. Definitivamente también buscar la permeabilidad, un acceso vía intravenoso y la administración de solución salina para el manejo hemodinámico de este paciente. Monitorización electrocardiográfica y estar evaluando constantemente la mejora del estado neurológico de ese paciente a través de la escala de coma de Glasgow. Tener cuidado ante la posibilidad de que presente convulsiones el paciente durante el tratamiento y finalmente también colocar sondas nasogástricas si es posible, ya que se estará realizando un lavado gástrico. La colocación de sonda Foley, aunque es más del ámbito hospitalario, pues bueno, si hay las habilidades, las destrezas, pues esto le ayudará al paciente. Y si el paciente se encuentra en coma, pues checar los signos vitales. En teoría nos dice que los signos vitales no van a variar mucho, entonces vamos a estar monitorizando los signos vitales y en dado caso, si hubiese alguna alteración, pues buscar la posibilidad de otro tipo de lesión, como sería un traumatismo en otro sitio. ¿Cuál es la recomendación en el manejo? Bueno, básicamente el antídoto para las benzodiazepinas se utiliza el furosemide, perdón, el cual tiene una presentación de que es un frasco ámpula que va de 0.5 miligramos en 5 mililitros o también tenemos 1 miligramo en 10 mililitros. Este medicamento está indicado como diagnóstico y tratamiento para intoxicación o sobredosis exclusivamente de benzodiazepinas. Esto nos va a ayudar a una correcta o una parcial corrección en las acciones del efecto sedante que prevé las benzodiazepinas, ¿no? Contraindicación, pues obviamente que el paciente tuviera una hipersensibilidad, pacientes que reciben de benzodiazepinas como tratamiento para el control de una situación de sobrevida, pues bueno, estaría limitada nuestra acción con este medicamento. La dosis, bueno, para adultos se maneja una dosis inicial de 0.1 a 0.3 miligramos vía intravenosa durante 30 segundos. Una infusión con fumesenil, pues estaríamos hablando de una dosis de 0.3 hasta 0.5 miligramos por hora. Y la dosis máxima para administrar este medicamento sería de 2 a 5 miligramos. La forma de uso, bueno, pues se recomienda administrar vía intravenosa. Eh, se recomienda que sea un anestesista, se recomienda que sea un médico profesional o personal experimental. Obviamente esto se va a manejar como una perfusión y obviamente se utiliza este medicamento para usos de reanimación cardiopulmonar. Las precauciones, pues van a estar vigilando el electrocardiograma, el pulso, la oximetría, el estado de alerta, las constantes vitales, su tensión arterial y en dado caso considerar la presencia de reacciones alérgicas. Pues de esta manera, a manera de conclusión, podemos decir que las benzodiazepinas se han convertido en un problema muy común que pueden llegar a la sobredosificación. El Centro Superior Universitario debe de estar atento a estos signos y ver la posibilidad de revertir el efecto. Obviamente esto a través de una dirección médica para efectos de tener cuidado con el aspecto médico legal. Por mi parte eso es todo, les agradezco mucho su atención y estamos viéndonos en otra ocasión. Saludos.